En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Podría pasar desapercibida la fecha porque es una entre tantas, pero han sido muchos los pensadores políticos que han hablado del proceso de desgaste de los gobiernos y de lo difícil que son los finales, como prometedores que son los comienzos. Entre nosotros fue el presidente López Miquelsen quien acuñó una frase que se volvió histórica y que nos obliga a valernos de ella para mirar lo que pasa en estos últimos días de un gobierno. Juan Manuel Santos se hizo reelegir por obra de un fraude en la registraduría del Estado Civil. De eso no nos va a apartar nadie porque tenemos las pruebas. A mediados de la tarde de ese día de las elecciones, los resultados de la votación total eran dramáticamente bajos, y especialmente en los departamentos y los grandes municipios de la costa atlántica. La abstención era un hecho notorio allá donde se presumía que podía ganar Juan Manuel Santos. Vinieron los escrutinios y en cuestión de segundos las urnas, que estaban vacías a las 3 de la tarde y a las 3:30 de la tarde, se llenaron de votos. Y no porque hubiera un verdadero aluvión de gente corriendo en las últimas horas para votar, no, en absoluto, porque la registraduría las llenó de votos. El fraude electoral fue el padre de esta criatura deforme, que es el segundo gobierno de Juan Manuel Santos. Pero ahora, cuando han pasado 6 años desde su primera elección, la que debió enteramente al presidente Álvaro Uribe Vélez y al uribismo y a la campaña que se desarrolló en contra suya a pesar de todas sus limitaciones, si Santos hubiera tenido un contrincante de peso en materia electoral, hubiera sido un imposible sacarlo presidente la primera vez. Pero pues el señor Mocus tenía ya las limitaciones físicas y las limitaciones permanentes que le hemos conocido, y Santos fue elegido presidente y fue reelegido presidente por virtud de la registraduría del Estado Civil que le robó las elecciones a Óscar Iván Zuluaga. Esa es la verdad histórica. Pero ahora, a los 6 años, y cuando faltan 2 para terminar su gobierno, se pone, como diría Alfonso López Miquelsen, con el sol a las espaldas. Cuando un presidente tiene el sol a las espaldas es porque la gente ya está pensando en el próximo y no en el presente, porque ya no tiene favores que dar, ya los embajadores que iba a nombrar ya los nombró, ya los ministros están designados y nadie aspira a ser ministro de un final de gobierno, ya el dinero está agotado para haber hecho lo que debió haber hecho en los años iniciales y para que la vida social tomara una fuerza inercial que es la que permite que los gobiernos lleguen a su final. Pero ¿cuál es el balance? ¿Qué es lo que Juan Manuel Santos ha hecho en estos 6 años? Uno lo puede examinar por donde quiera. Lo puede mirar en el desarrollo económico. La situación económica del país, que llegó a sus máximos niveles de expresión gracias a la bonanza petrolera, está en una situación de mínimos sencillamente calamitosa. Lo que está pasando en la economía, muy a nuestro pesar, y como quisiéramos que eso no estuviera sucediendo, es gravísimo para el porvenir del país y uno no sabe cuánto tiempo tarde en recuperarla. Tenemos una inflación desatada, no hay nada más difícil que controlar una inflación cuando se desborda. La inflación por el año corrido, de año a año, está en el 9%. La inflación en este año ya superó por más del 50% lo que estaba previsto que fuera para el año entero, y estamos apenas en el mes de agosto. El crecimiento económico es dramáticamente bajo. Ya el Banco de la República habla de 2.3% de crecimiento en el año, lo que es una calamidad. El país tiene que crecer
por lo menos al 5% para mantener una dinámica que permita un trabajo social para que la gente salga de la pobreza y y unas expresiones de desarrollo que permitan la creación de empleos y la formación de un capital social positivo. 2.3 es una calamidad, pero 2.3 es lo que calcula el Banco de la República, que se equivocó desde el principio cuando hablaba de más de un 3% de crecimiento en el año. Luego esto va para el 2 o para menos del 2%. Inflación al alza, crecimiento económico a la baja, exportaciones contenidas. Y las exportaciones están contenidas con un tipo de cambio que despegó y con unas condiciones de mercado externo que nos hubieran podido desarrollar grandes productos exportables. ¿Por qué no los tenemos? Porque tenemos un mal gobierno, porque en lugar de facilitarle las cosas a la industria, la contrajo. La situación de la industria en Colombia es reveladora de lo que está pasando en el país. Es un drama porque no hay nada, porque no hay política industrial, porque no hay ánimo de la gente para invertir. Las inversiones están cayendo a unos niveles sencillamente catastróficos en un país que se endeudó tanto que no sabe cómo puede pagar sus deudas. El endeudamiento público de Colombia y el endeudamiento privado de Colombia es sencillamente demoledor. 6 años de mal gobierno. Si la industria la trajo tan mal, ¿qué pasó con el campo? A ver, ¿dónde está el crecimiento de la frontera agrícola? Es que esto no se mide en discursos malos del señor ministro de Agricultura, sino que se mide en hectáreas. ¿Cuántas son las hectáreas incorporadas a la agricultura en un país que tiene millones de hectáreas por utilizar y que solamente tiene una producción agropecuaria en 5 millones de hectáreas? El presidente Uribe la encontró en 4, la subió a 5 y esa es la gran hazaña de Andrés Felipe Arias y es por eso por lo que está fugitivo de la justicia, por haber aumentado la frontera agrícola en un 20%. Entonces, en más de un 20%. Y ahora la gente no quiere trabajar en el campo. ¡Oh, misterio! ¿Qué es lo que sucede y por qué, presidente? ¿Qué se hizo la gente que necesitaba trabajo y que ya no va a recoger café y que ya no va a la costa atlántica a concurrir a las siembras y a la recolección del algodón? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque están raspando coca. Porque lo que tiene este gobierno para mostrar es un crecimiento exponencial en la producción de coca y de cocaína. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez dejó las superficie sembrada de coca, que estaba en 145.000 hectáreas, la dejó en 40.000 hectáreas. Santos la lleva en 200.000 hectáreas. Y esas 140.000 hectáreas adicionales demandan sembradores, cultivadores, recolectores, raspachines, como los llaman, personas que elaboran la pasta de coca en los primeros laboratorios, personas que cultivan, preparan la cocaína en los laboratorios finales, personas que la llevan a puerto. Y entonces no hay recolectores de café, no hay desarrollo agrícola de ninguna naturaleza y no hay desarrollo agrícola en nada. ¿Dónde están los grandes campos de riego? ¿Dónde están los grandes trabajos, por ejemplo, en la Mojana sucreña, la Mojana que es uno de los lugares más prósperos, más fértiles del mundo por la capa vegetal que tiene? ¿Qué pasó con eso? Nada. ¿Qué ha pasado con la altillanura? Nada. Se intentaron algunos esfuerzos e inmediatamente les cayó encima el gobierno de Santos y el ministro de Agricultura a amenazarlos porque como vienen las FARC y hay que darle gusto a las FARC, en una agricultura de pan coger, quebramos la agricultura de Colombia. Quebrada la industria, quebrada la agricultura, ¿qué es lo que queda entonces? El mundo de los servicios. ¿En qué hemos desarrollado el mundo de los servicios? Sí, se construyeron unos hoteles por el impulso que traían las medidas del presidente Álvaro Uribe Vélez en favor del turismo, de los hoteles, como también en favor de la industria y en favor de la inversión. Pero de eso, ¿qué hay?
realmente de nuevo, de novedoso, de importante. La gente está llegando a Cartagena, porque Cartagena es una joya, pero eso no se le debe a nadie, sino que desde don Pedro de Heredia hasta nuestros días Cartagena ha sido una de las ciudades más amables y más atractivas del mundo. Pero no hay nada, no hay un desarrollo turístico importante, no hay un desarrollo tecnológico significativo. Miren ustedes que lo que se llama conciencias es un verdadero erial, es un campo muerto. Entonces uno se pregunta, ¿qué hay entonces? Diría, bueno, miren ustedes las gigantescas obras de infraestructura. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Lo de la 4G es un discurso permanente. Aquí la única carretera que se construye es la que va para Napoima. Todo lo demás está en que el cierre financiero, en que ya empiezan, en que ya vienen, en que van a empezar las obras 4G. Por Dios, 6 años. 6 años en el país más atrasado de América en materia de infraestructura y no hemos hecho nada, absolutamente nada. ¿Y qué pasa en cosas tan dramáticas como los hospitales? Queremos hacer la lista de los hospitales construidos en el gobierno de Santos y los dedos de la mano no funcionan porque no hay un solo hospital creado. El ministro Diego Palacio, que está en la cárcel probablemente por eso, logró modificar y construir más de 130 hospitales en el país. ¿Qué hizo Santos? Nada, destruirlos todos. El problema de la salud en Colombia es un problema dramático. ¿Y dónde están los grandes colegios, los megacolegios de la ministra Gina Parodi? ¿Los queremos ver? ¿Los queremos tocar? ¿Dónde está la gran construcción de infraestructura escolar que permita la jornada única y que los niños no sean lanzados a la calle para que se eduquen, se terminen de educar entre las pandillas y las ollas a las 12 del día? ¿Dónde están? En ninguna parte. No existen ni hospitales, ni colegios, ni carreteras, ni puentes, ni caminos. Las vías veredales son un verdadero desastre en Colombia. Entonces, ni industrias nuevas. ¿Dónde están los grandes desarrollos industriales? Que nos den la dirección y el teléfono, porque no vamos a entrar con el doctor Perfetti en un duelo imbécil de cifras. Simplemente, ¿dónde están los grandes desarrollos industriales del país? En ninguna parte. Es mucha gracia que las industrias hayan sobrevivido, y eso por el tesón, por la fuerza, por el ingenio de nuestros industriales, los más grandes y los más pequeños. El efecto del gobierno de Santos sobre la microempresa y sobre la mini empresa ha sido sencillamente demoledores. 6 años de gobierno de Santos, 6 años de desierto y 6 años de robo. Aquí se perdió la más grande bonanza que tuvo Colombia en toda su historia desde Simón Bolívar, la bonanza petrolera. En cambio, nos dejaron un endeudamiento que no hay cómo lidiarlo y que no habrá cómo pagarlo. 6 años de desastre. El sol se pone en las espaldas. ¿Y ahora qué va a ser de estos 2 últimos años que nos quedan de este gobierno atroz? Esa es la pregunta que nos hacemos todos los colombianos, entre atónitos, disgustados y desesperanzados. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 27 minutos.